Buenos días con todos los presentes. El día de hoy a nuestro grupo nos tocó el caso número 5, en el cual se dará la audiencia de acusación por el delito de contaminación ambiental. Empezaremos con la parte teórica. Vemos que en dicha problemática se va a encontrar estipulado en la Ley General del Ambiente, en el artículo 9, que hará referencia en la cual es la función o finalidad del Estado en cuanto al garante del sostenimiento y el desarrollo integral en el marco de la preservación y conservación del medio ambiente. De la misma forma, en el texto único ordenado de la Ley General de Minería, el Decreto Supremo número 014-92-EM, que comprende todo lo relativo del aprovechamiento de las sustancias minerales del suelo y del subsuelo del territorio nacional, así como el del dominio marítimo. Y en la gestión de la política ambiental, la cual es el conjunto de acciones políticas, regulaciones, principios y las institucionalidades diseñadas y ejecutados por el Estado para la participación de la sociedad civil, la académica y el sector privado para lograr una ordenada sostenida del ambiente como presupuesto básico para aspirar al derecho sostenible del país y un medio ambiente sano. Ahora bien, desde el panorama medioambiental y contextualizado de la minería en el Perú, nos acercamos al caso a tratar sobre delitos de contaminación ambiental, conforme al artículo 304 del Código Penal. Asimismo, sabemos que la actividad minera empresarial afecta a gran medida al medio ambiente. Por ende, los derechos fundamentales de los peruanos que viven en el territorio adyacente a los lugares de explotación de los recursos minerales. Entonces, esta audiencia tendrá como finalidad analizar todo lo relacionado a los delitos de contaminación ambiental. Para ello, daremos un enfoque en lo que consiste la etapa intermedia. La etapa intermedia constituye el espacio central de los procesos que tiene como por finalidad preparar propiamente el paso o tránsito a la investigación preparatoria a la etapa del juzgamiento. En cuanto a la función, veremos que se cumpla todo con el control de resultados de la investigación preparatoria, para lo cual ha de examinar el mérito de acusación fiscal y los recaudos de la causa con el fin de decidir si procede o no abrir el juicio oral. En las características de la etapa intermedia, vamos a ver que la principal es va a ser el carácter acusador. Se va a determinar si procede a juzgar a una persona que se ha sido previamente investigada. Se le otorga al juez de investigación preparatoria tener el control de la etapa intermedia, y el acto judicial central es la audiencia de control sobre seguimiento o la del control de acusación. Conforme al caso, corresponde definir el proceso de control de acusación fiscal, que es el análisis exhaustivo que realiza el juez del caso en relación a las pruebas y los hechos presentados por el fiscal. Este control de acusación tendrá sus características como que el encargado de representar al Ministerio Público es el fiscal. En la audiencia participan los abogados de los procesados delegados de refutar los argumentos presentados por la Fiscalía. El objetivo es encontrar o determinar la validez y la coherencia de la acusación, y su importancia se basa en qué y debe ser aprobada. El juez encargado podría desarrollar algunas observaciones, por lo que la audiencia podría aplazarse, y la Fiscalía se encarga de verificar si las pruebas y la acusación están dentro del margen en relación al delito cometido. Si fuese el caso, este proceso sirve para que sea el acusado intente probar su responsabilidad penal. En cuanto al contenido de la acusación, vamos a ver de que se va a establecerse los datos para identificar al imputado, hechos que se atribuye al imputado, elementos de convicción que fundamentan el requerimiento acusatorio, la participación que se le atribuye al imputado, el artículo de la ley penal que tipifique el hecho, así como la cuantía de la pena que se solicite, el monto de la reparación civil, los bienes embargados o incautados al acusado o tercero civil que garantice su pago, y la persona a quien le corresponda percibirlo, medios de la prueba que ofrezca para su actuación de la audiencia, como lista de testigos, peritos y los puntos sobre los cuales se declarará o expondrá. Indica las medidas de coerción subsistentes dictadas durante la investigación preparatoria y podrá solicitar su variación o que se dicten otras.
Correspondiente a nuestro caso, veremos la actuación de los siguientes sujetos procesales como el juez de la investigación preparatoria, que va a ser el encargado de desarrollar la audiencia mediante los principios del sistema acusatorio, el fiscal, que es la parte requiriente dentro del proceso penal, cuya función esencial es de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y el interés general de la sociedad. Asimismo, el fiscal tiene dos opciones: solicita el sobreseguimiento o formula la acusación. Y el abogado defensor, que va a ser el representante de la parte acusada, es el encargado de proporcionar toda la información necesaria para demostrar la inocencia del imputado. A continuación va a continuar sobre la parte teórica mi compañera Pamela. Derecho ambiental. Es el conjunto de normas y principios jurídicos que van a regular la conducta humana para poder influir en los procesos de interacción entre el hombre y el medio ambiente, a fin de procurar un ambiente sano y un correcto desarrollo sostenible. Principios del derecho ambiental. Son el fundamento del ordenamiento jurídico, criterio orientador en la labor interpretativa, y también son fuente en caso de insuficiencia de la ley y de costumbre. Los principios de derecho ambientales son el principio de sostenibilidad, el de internalización de costos, responsabilidad, no agresión, prevención, precaución y de gobernanza ambiental. Los delitos ambientales son aquellas conductas que causan o pueden causar un perjuicio, daño o alteración al ambiente, proceso ecológico o a sus componentes, por los que estas conductas serán sancionadas con una pena determinada en el Código Penal. Los delitos ambientales se dividen en tres grandes tipos: los de delitos de contaminación, los de responsabilidad funcional e información falsa, y los delitos contra los recursos naturales. Los delitos de contaminación son los que están abarcados desde el artículo 304 hasta el 307E. Son aquellos cuando el agente infringe o vulnera las leyes ambientales o los reglamentos y así provoca una alteración en el ambiente o en sus diversos componentes, hechos que pueden provocar un daño muy grave al ambiente. Los de responsabilidad funcional e información falsa son aquellos que tipifican la responsabilidad del funcionario por otorgamiento ilegal de derechos e incluye también la responsabilidad de los representantes legales de las personas jurídicas y la responsabilidad por información falsa contenida en informes. Por último, el delito contra los recursos naturales son aquellos que abarcan los de tráfico ilegal de flora, fauna, recursos genéticos y forestales, además de la obstrucción del impedimento del procedimiento de investigación, auditoría o de inspección en relación a la flora y a la fauna protegida. Estos delitos están abarcados desde el artículo 308 hasta el artículo 313 del Código Penal. Los presupuestos procesales son aquellas circunstancias que pueden concurrir en un proceso para que el órgano jurisdiccional pueda dictar una sentencia sobre fondo, jurisdicción y competencia del juez o del tribunal. Capacidad de las partes, representación, postulación y de óbices de procedibilidad u óbices procesales, que son obstáculos que impiden la sentencia sobre el fondo, cosa juzgada, litispendencia, la falta de previa reclamación administrativa. Los presupuestos procesales, en un sentido estricto, se dividen en dos grandes grupos: los de relación al órgano jurisdiccional y los relativos a las partes. El proceso penal por delito se divide en dos fases fundamentales: el sumario y el plenario, que se distinguen en presupuestos procesales propiamente dichos y en los óbices procesales. Los primeros requisitos de procedibilidad podemos dividirlos en tres grupos: los presupuestos o requisitos relativos al órgano jurisdiccional, los presupuestos o requisitos relativos a las partes y otros requisitos procesales. Y el segundo óbice de procedibilidad
serían divididos en las siguientes pautas. Litispendencia y cosa juzgada. Ya. Bueno, pasaremos a la parte práctica, que es el análisis del caso, y a continuación vamos a ver el resumen de los hechos. El representante del Ministerio Público imputa a Teodulo Quispe Huertas como el presunto autor del delito de contaminación ambiental, por lo que durante la dirección de las operaciones mineras de la unidad de producción Cerro de Pasco de la compañía minera Volcán S.A. y en su condición de gerente de operaciones, incurrió en la omisión dolosa varias veces. Es así que el 4 del 8 de octubre del 2018 y del 3 al 6 de diciembre del 2008 y del 7 al 8 de mayo y del 24 al 27 de agosto y del 6 al 9 de octubre y del 3 al 6 de diciembre, todos estos pertenecientes al año del 2009. Provocó en contra de los ecosistemas relevantes riesgos al no elegir medios técnicos idóneos a pesar de conocer los sucesos contaminantes que ocasionaría. Es de señalar que a través de los efluentes mineros metalúrgicos descargó aguas de difusa calidad cuya concentración contaminante han podido causar detímetros sobre la calidad ambiental. Comenzando desde el punto de descarga para luego del lado norte del lago Chinchillacocha, en el impacto de las concentraciones contaminantes arrastradas primero por el río Ragro, y con aproximadamente 14.5 kilómetros de recorrido contaminado. Por otro lado, se ve que las declaraciones que brindó Luis Enrique Osorio Verástegui menciona que en diciembre del 2008 su cargo era en ese momento del monitoreo de los vertimientos industriales mineros y metalúrgicos. Consistía en la toma de muestras y el análisis químico en laboratorio externo y el reporte que es comunicado a las respectivas superintendencias para la adopción de medidas coercitivas. Por otro lado, la declaración de Teodulo Quispe Huertas, quien aseveró que se desempeñaba como gerente de operaciones y que actualmente no labora para la compañía minera Volcán S.A., y con relación al monitoreo ambiental, asevera que se encargaba de realizar todos los monitoreos, los cuales eran semanalmente informados vía correo electrónico al ingeniero Luis Enrique Osorio Verástegui. A continuación, vamos a hacer la simulación. Por favor, todas las partes prender su cámara. A las 2:54 de la tarde, con fecha 5 de noviembre del 2020, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Pasco, en la presente sala de audiencia número 20, tiene la finalidad el requerimiento de acusación por parte del Ministerio Público en el expediente 3468-2020, seguidos contra Teodulo Valeriano Quispe Huertas por el delito de contaminación ambiental. Acreditación de las partes. Acreditación del Ministerio Público. Buenas tardes. Por el Ministerio Público, Xiomara Lozano Aliaga, fiscal adjunto de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Minería, señalando domicilio procesal en Avenida Abancay 172, Cercado de Lima, y a efectos de notificaciones urgentes, el teléfono 95 60 85 053. Gracias. Acreditación del actor civil. Muy buenas tardes, señor magistrado y todos los presentes. Quien les habla, abogada defensora de Óscar Casas Valverde, y Emilia Rafael Chávez, identificada con DNI 728-37796, con domicilio electrónico en la casilla 12349 y cuenta electrónica rc@gmail.com. Gracias. Acreditación de la abogada defensora. Buenas tardes, señora juez y presentes, en mi condición de abogada defensora y en representación de Teodulo Valeriano Quispe Huertas, con registro CAL 205060 y domicilio procesal Girón Las Cretas 219 y Anacocha, Pasco, y con casilla electrónica 205060. Acreditación del abogado defensor. Buenas tardes, señora magistrada y a los presentes. Me presento en calidad del abogado defensor de Teodulo Valeriano Quispe Huertas. Mi nombre es Sinogo Maní Arnold Joseph, identificado con DNI 7679745, con registro CAL 25684, con domicilio procesal en Giraguanta 515, Cercado de Lima, con correo electrónico @gmail.com y con teléfono 939-236-634. Empezamos en la audiencia. Se le cede la palabra al representante del Ministerio Público.
Bueno, en representación del Ministerio Público, estamos presentando en esta audiencia el requerimiento acusatorio contra Teodulo Valeriano Quispe Huertas en calidad de autor del delito de contaminación ambiental tipificado en el artículo 304 del Código Penal. La intervención de la Fiscalía va a ser de manera concisa, sin embargo, tenemos que señalar los hechos precedentes a efectos de que se pueda entender cuál es el hecho combinado al acusado. Bueno, en primer lugar, voy a leer el artículo 304 del Código Penal, donde señala que el que infringiendo leyes, reglamentos o límites máximos permisibles provoque o realice descargas, emisiones de gases tóxicos, emisiones de ruidos, filtraciones, vertimientos o radiaciones contaminantes en la atmósfera, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, marítimas o subterráneas, que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño grave al ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental, según la calificación reglamentaria de la autoridad ambiental, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 años ni mayor de 6 años y con 100 a 600 días multas. Si la gente actuó por culpa, la pena será privativa de libertad no mayor de 3 años o prestación de servicios comunitarios de 40 a 80 jornadas. Con referente a los hechos, con fecha 4 al 8 de octubre del 2018, del 3 al 6 de diciembre del mismo año, del 7 y 8 de mayo del 2019, del 24 al 27 de agosto del 2019, del 6 al 9 de octubre del 2019 y por último, del 3 al 6 de diciembre del 2019, la compañía minera Volcán Sociedad Anónima Abierta descargó aguas de dudosa calidad cuyas concentraciones han podido causar perjuicio contra el suelo y las aguas causando así daño a la flora y fauna que están cerca de ya mencionada compañía minera. También habría perjudicado la calidad ambiental en el lado norte del lago Chinchaycocha. Por esta razón se le imputa a Teodulo Quispe el delito de contaminación ambiental en contra del Estado peruano, porque como gerente de operaciones, él tenía la obligación y el deber de garantizar la protección del ambiente. El señor Quispe Huertas es imputado por omisión dolosa, ya que éste tenía conocimiento de estos sucesos y simplemente prefirió hacer caso omiso y no reportarlo a las autoridades correspondientes. La declaración del testigo Luis Enrique Osorio Verástegui asegura que en diciembre del 2018 tenía el cargo de jefe de asuntos ambientales y una de sus funciones era el de realizar un monitoreo de los vertimientos industriales minero-metalúrgicos. Este monitoreo se basaba en hacer un estudio de las aguas antes y después de las operaciones mineras. Horacio Verástegui menciona que el reporte de este estudio era enviado semanalmente a las respectivas administraciones para que estos tomen medidas preventivas de acuerdo al resultado de dicho estudio. De acuerdo a estos hechos, señor juez, la Fiscalía ha señalado que a efectos de la aplicación de la pena se le impute o se le sancione con una pena privativa de libertad de 5 años y 300 días multas por el delito de contaminación ambiental tipificado en el artículo 304 del Código Penal. Eso es todo. Se le cede la palabra al actor civil. En mi calidad de abogado defensor y en representación de Óscar Casas Valverde, identificado con DNI 936269525 y con domicilio aledaño al río Ragre, ex quebrada de Chinchaycocha, de audiencia de departamento de Pasco, recurrimos ante su despacho a fin de solicitar se nos constituya en actor civil en mérito que cumplimos con los acápites señalados en el artículo 100 y siguientes del Código Procesal Penal. Mediante el presente proceso penal, el imputado Teodulo Valeriano Quispe Huertas, gerente de operaciones de la compañía minera Volcán SAC, provocó en contra del ecosistema el delito de contaminación ambiental tipificado en el artículo 304 del Código Penal, siendo así que se vulneró y se infringió la Ley General del Ambiente 2861.1, específicamente en el artículo 9, que hace referencia a que el causante de la degradación ambiental y de sus componentes, sea persona natural o jurídica, está obligada a adoptar inexcusablemente las medidas para su restauración, rehabilitación o reparación según corresponda, o de ser posible lo anterior mencionado, está obligado a compensar en términos ambientales los daños generados, sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiera lugar. Por ello, quien causa daños al medio ambiente tiene la obligación de reparar el daño ocasionado al agraviado, Óscar César Valverde, al haber descargado agua de dudosa calidad en distintas ocasiones, causando perjuicio en mérito al ambiente. Y por consiguiente, viéndome perjudicado mi patrocinado en su salud,
dañando en la mayoría de veces, ocasionándole la muerte a los animales de granja que mi patrocinado cría y mantiene para que den diversos productos para el mercado y a su vez ser usados para la subsistencia de la familia de Óscar Casas Valverde. En base a lo mencionado, solicitamos que la compañía la compañía y Teodulo Valeriano Quispe Huertas, gerente de operaciones de la compañía minera ya mencionada, produzca, ay, no, me confundí. Cese las actividades que producen la contaminación y además la reparación del daño ocasionado al agraviado Óscar Casas Valverde. A lo anterior mencionado, cabe indicar que contamos con el informe pericial, daños donde se denota el perjuicio al medio ambiente, flora y fauna, exámenes realizados en la clínica H&S Pasco de mi patrocinado, donde se acredita el daño ocasionado hacia su salud, declaraciones de testigos que al igual que mi patrocinado se han visto perjudicados, los diagnósticos del origen y causa de la muerte de los animales, los cuales mostrarán graves índices de intoxicación para luego causarle instantáneamente la muerte. Por lo expuesto, señor magistrada, considero que lo cuantificable o estimado al daño ocasionado sería $500.000. Lógicamente que ese monto en el juicio se determinará si va acorde al daño ocasionado. Gracias. Bueno, se le cede la palabra al abogado defensor. Bueno, señora magistrada, en la acusación del fiscal no se ha denotado cómo mi patrocinado está cometiendo el delito de contaminación ambiental. Ello en base porque está actuando en base a la normativa de la empresa y no puede ser señalado como autor del delito, por cuanto no ha infringido su deber de cargo que desempeñaba, ya que al ser gerente de operaciones no le corresponde verificar y hacerse responsable por el daño ambiental, siendo que se ha vulnerado por parte del fiscal el principio de imputación necesaria, por cuanto no se ha limitado cómo mi patrocinado ha participado efectivamente en el delito de contaminación ambiental, siendo que en la sentencia 4989 del año 2006 del Tribunal Constitucional se señala que la imputación necesaria es una ineludible exigencia que la acusación debe ser cierta, no implícita, sino precisa, clara y expresa. En este caso, el fiscal solo se limitó a acusarlo y no demuestra cómo ha participado del delito de contaminación ambiental, solamente por el hecho de ocupar el cargo de gerente de operaciones, siendo así que también se ha afectado el derecho de defensa del patrocinado, porque el derecho de defensa debería ser para orientar la defensa del patrocinado a partir de argumentos orientados a neutralizar sus acusaciones del fiscal, y en el presente caso, como se denota, solo se ha señalado al autor del delito de contaminación ambiental por el cargo que ostenta mi patrocinado, siendo que se ha afectado este derecho. Caso diferente hubiera sido si mi patrocinado hubiera actuado como gerente general, al cual sí se le imputaría concretamente el artículo 314A del Código Penal, mediante el cual los representantes legales de las personas jurídicas tienen responsabilidad penal cuando se cometen delitos ambientales taxativamente señalados en el Código Penal, título 13. En este caso, mi patrocinado solo es un gerente de operaciones, más no un gerente general. En el caso, mi patrocinado solamente ha desempeñado su papel en la empresa como gerente de operaciones acorde a la normativa de la empresa, siendo que en los documentos adjuntados en el proceso, en el manual de organización y funciones, en el reglamento de organización y funciones de la empresa y en su contrato, no le corresponde actuar, no ostentaba dirección y toma de decisiones sobre ese tipo de hechos. Es decir, no tenía la facultad de revisar el aspecto ambiental por cuanto no le es su responsabilidad directa. Terminado, magistrada. Muy bien, se le cede la palabra a la abogada defensora. Bueno, sino sí que no se le puede alegar una responsabilidad penal a mi patrocinado, ya que no existe una obligación legal formal actual frente a los riesgos penales, en este caso ambientales, sino por el cargo que éste ocupaba en el contexto. No le obligaba a realizar deberes de competencia por este riesgo. Sobre todo, Teodulo Valeriano Quispe Huertas declaró previamente que ocupó el cargo de gerente de operaciones en el que actualmente ya no labora, y expresa que con relación al monitoreo ambiental, este le correspondía al área de medio ambiente, en el cual este se encargaba de realizar todos los monitoreos, los cuales se informaban semanalmente vía correo electrónico, siendo responsable de ello el ingeniero Luis Enrique Osorio Verástegui. En efecto, el gerente del área ambiental tiene información
por parte de un sujeto competente para administrar los riesgos legales, que su gerente de operaciones no resultaba ser competente para administrar ese riesgo de tal naturaleza. Y no se puede seguir manifestando que su conducta resulta neutral frente a tal caso, y se maxime si el principio de confianza señala como uno de sus límites que se presenta la falta de dignidad en quien se confía, en el cual el área de medio ambiente no hizo una alerta respectiva para que se sepa sobre la contaminación que estaba ocurriendo y tampoco lo denunciaron, no siendo el gerente de operaciones responsables, ya que este se basa en el principio de confianza que existe. Bajo este criterio, el gerente de operaciones, mi patrocinado, no tendrá una responsabilidad penal por el hecho de ser gerente de operaciones o porque estaba mejor ubicado o informado para evitar tal resultado, sino que porque la actualización de su deber se da por la transmisión de la información por persona competente del riesgo, el cual debe administrar luego en su condición de principal gestor del mismo en la empresa. En base a lo mencionado, esta defensa técnica solicita el sobreseimiento del proceso en cuanto a mi patrocinado no ha sido partícipe del delito de contaminación ambiental por el solo hecho de haber ocupado el cargo de gerente de operaciones y su forma de actuar no constituye un delito. Nos amparamos en el numeral 2 del artículo 344 del Código Procesal Penal. Eso sería todo, señora magistrada. A vistos y oídos de la presente audiencia por lo expuesto de las partes, en el presente caso penal, se solicita el sobreseimiento por la defensa técnica y sí, cumple con la causal prevista del artículo 344, inciso 2, apartado B del Código Procesal Penal. Y se prevé que se procede el sobreseimiento cuando el hecho imputado no es típico o que concurra una causa de justificación o de inculpabilidad, cuando existe una ausencia de los elementos de tipicidad objetiva. Primero, hay una errónea interpretación por parte de la Fiscalía al hacer mención al artículo 304 con el delito contra la contaminación del medio ambiente. Si bien es cierto, la acusación por parte del Ministerio Público no cumple con el requisito del artículo 349 del Código Procesal Penal 1, inciso B, ya que no hay una relación clara y precisa del hecho en que se le atribuye al imputado, porque no fundamenta adecuadamente la delimitación de la función del garante que ostenta el imputado y que se encuentra inmerso dentro de los delitos ambientales. Es decir, que establece las reglas y límites generales del respecto de la autoría o participación. La infracción y la contaminación de los elementos subjetivos constituyen una violación de normas de protección ambiental. La estructura y significado material es un delito complejo por la que se introduce que es una ley penal en blanco, en la que es inevitablemente que se involucre al derecho administrativo, por lo que se puede optar por la teoría de incumplimiento de deberes. Sin embargo, esta teoría no solo es objetiva y discrecional, sino que también está impulsada por criterios de aplicabilidad. El representante del Ministerio Público no cuenta con pruebas suficientes para imputar al acusado, porque se señala que el delito de contaminación ambiental fue de carácter omisivo, por lo que los efectos de explicar el plazo de prescripción se determinó que el delito era natural. Se concluye que las sanciones penales a los autores de delitos de contaminación ambiental solo pueden ser factibles dentro del alcance de las obligaciones que establece el reglamento de la persona jurídica, mientras que otras conductas que excedan o no especifiquen los deberes o roles antes mencionados deben excluir la responsabilidad del agente. Por parte del actor civil, no se han encontrado un daño causado directamente por Teodulo Quispe Valeriano Huertas y no se procede a una indemnización. En consecuencia, apreciando los hechos y la pretensión punitiva formulada por el Ministerio Público y valorando los medios probatorios actuados en esta presente causa, señora magistrada del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Pasco, da fundada el requerimiento de sobreseimiento formulado por la defensa técnica del causado Teodulo Valeriano Quispe Huertas en el marco de la investigación preparatoria seguido en su contra por el presunto delito de contaminación del ambiente, por lo que será concluido esta audiencia a las 1:12 de la tarde.